Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy voy a compartir con vosotros un tema muy especial y emotivo. La reciente confesión sincera del famoso actor Gökberk Demirci, "Me traicionaron", ha creado un gran revuelo tanto en el mundo de los tabloides como entre sus fans. Todos somos humanos, la vida está llena de altibajos, y a veces incluso aquellos que parecen más fuertes pueden experimentar el dolor más profundo. Este difícil proceso por el que pasó Gökberk lo mostró no solo como un jugador fuerte, sino también como una persona con un gran corazón. En el vídeo, recopilé los sentidos mensajes y comentarios de apoyo de sus fans. Porque sé que una de las cosas más importantes que mantiene a una persona de pie en la vida real es la sensación de que sus seres queridos están con ella. Dichos como, "te mereces algo mejor", Gökberk es un hombre muy caballeroso y honorable, a pesar de aquellos que cambian dinero cuando es dulce, los verdaderos amigos están contigo, revelan su valor. También abordamos las duras realidades del mundo del espectáculo, las dificultades que experimentan los actores en su vida privada y cómo la sociedad consume rápidamente las relaciones. ¿Qué opinas de las experiencias de Gökberk Demirci? ¿Qué piensa usted sobre estos rápidos cambios en la industria? Espero tus comentarios al final del vídeo. Si sientes que te identificas con amistades verdaderas, sentimientos sinceros y caracteres fuertes, no olvides darle me gusta a este vídeo y suscribirte a mi canal. Vamos, escuchemos juntos la vida de Gökberk Demirci y los sentidos mensajes de sus seres queridos. Gökberk Demirci. Él no es solo un actor, un hombre que juega con el corazón, habla con la mirada y avanza con sus emociones incluso cuando no está frente a la cámara. Hoy en día tiene una postura que habla con su silencio, pero es la voz interior de todos. Y tal vez por eso, cada resentimiento que vive, toca todos nuestros corazones. Porque muchos de nosotros hemos vivido algo parecido a lo que él vivió. Una salida, un cambio, una elección que no podemos comprender de inmediato. Pero sobre todo es una devaluación. Y luego vienen esas frases. "Qué pena para ti. Mereces algo mejor. Dios te ha protegido. Se dio limosna". Reacciones de los fans. ¿A este hombre lo dejarán ir? ¿Por ese niño con deficiencia de vitaminas? La fama llegó dulcemente, pero se olvidó del hombre que estaba a su lado. Se necesitaría coraje para cargar a un hombre como Gökberk. Özge no pudo. Es realmente raro encontrar a un hombre con tal carácter, que sea estable y no tenga hambre de emociones. La gente ahora tiene romances con quien quiera que actúe en la serie. Es una pena. Estas frases no son solo un comentario. Son expresiones de ira, de posesividad, pero sobre todo, de búsqueda de justicia. Porque el amor por Gökberk no se trata solo de su buena apariencia o su actuación. Su dignidad, la elegancia de su silencio, su transformación interior son la encarnación de la definición de un hombre real, que no todos ven pero no pueden encontrar. Máscaras, una cuestión de humanidad más allá de actuar. En los últimos años, la pareja que aparece en una serie de televisión se convierte en pareja antes de que termine la serie y, cuando termina, pasan a una nueva pareja. Aunque esto puede parecer normal en la pantalla, fuera de la pantalla los actores también son humanos. Desafortunadamente, convertir las relaciones en espectáculos y las relaciones amorosas en material para generar audiencia implica más tácticas que emociones. Sin embargo, Gökberk es alguien que pone algo dentro de sí incluso cuando juega. Incluso en el set, cuando actúa, hay tristeza en sus ojos. Juega desde dentro, no desde fuera. Y quizá por eso la traición no le golpea desde el escenario, sino desde dentro. Yerba, el hombre que persiste en la bondad. El silencio de Gökberk es a menudo un grito más fuerte que el habla. Él no salió a culpar a nadie. Hizo una declaración pero no la reveló. Él reprochó pero no maldijo. Él no juzgaba a la gente, simplemente decía la verdad. Y es por eso que la gente le cree. Dicen, menos mal que sobreviviste. Dicen, Dios te protegió de ese traidor. Dicen, tu lugar no está junto a él, sino en el corazón de la vida. Gökberk Demirci, con esta ruptura que vivió, no solo cambió una relación, quizás también destruyó los muros falsos que lo rodeaban. Y las miles de voces que le siguieron fueron una señal de amor, fe y confianza en él. Cada comentario tenía el mismo mensaje. Mereces algo mejor. Y esta frase no es solo una elegía del pasado, fue como una oración al futuro. Gökberk, con su dignidad, postura y corazón, se vuelve cada vez más digno a medida que envejece. Que Dios te conceda un compañero de vida tan profundo y real como tú. Amén, amén, amén.
Cuando la brillante cortina de la fama se abre, todo lo que queda es la verdad. Y dentro de esa verdad, a veces hay un dolor de hombre, y a veces el grito de un fan que dice, él no merecía esto. El silencio de Gökberk Demirci no es un escenario, no es un papel, no es ficción. Esta es la soledad de un amor merecido. Esta es la historia de un hombre que luchó y un día quedó abandonado sin comprender. Y esto es una prueba de cómo ser valioso puede mantenerse firme como una roca frente a un comportamiento inútil. Para muchas personas, esto puede parecer simplemente una noticia sobre relaciones. Pero no lo es. Es una cuestión de carácter. Esto es un asunto del corazón. Y lo más importante, la cuestión de la conciencia. ¿Qué son las pantallas? No importa lo que muestre, el espectador cree lo que su corazón ve. Ninguna cantidad de programación sensacionalista puede borrar la amargura que brota de los ojos de Gökberk. Por mucho maquillaje que se use, el cansancio en el corazón se refleja en los ojos. Y por eso la gente dice, aunque estaba tan desconsolada, decidió permanecer en silencio. No exigió sus derechos, pero demostró con su postura que tenía razón. Él siguió caminando sin guardar rencor. Dijo que había traicionado y sin embargo no lo denunció, porque ahí es donde comienza la grandeza. Este silencio era en realidad una especie de grito, pero sin hacer daño, pero sin moler, pero diciendo, sigo siendo humano. No cayó como una estrella, se mantuvo firme como el cielo. La vida a veces toca a las personas con dolor para hacerles reconocerse a sí mismos. Y algunos salen de ese dolor más fuertes, más claros, más humanos. Gökberk Demirci pasó por este proceso en silencio. No hizo ningún esfuerzo por explicar, defender o avergonzarse. Y es exactamente por eso. Por eso le llaman un hombre de verdad. Por eso se llama nobleza de postura. Por eso se dice que no es el papel lo que juega, sino el alma. Mantenerse bien es la mayor resistencia. Quizás lo que más ganó Gökberk durante este periodo fue él mismo. Un mejor compañero, un entorno más claro, un futuro más real. Y lo más importante, logró mantenerse fiel a sí mismo. Hoy, miles de personas están con él, pero las multitudes no son el problema. Aquí está la cuestión. La capacidad de un hombre para arriesgarse a estar solo y permanecer honorable. Y créeme, no todo el mundo puede lograrlo. Esta frase de la afición fue quizás el resumen de todo. Dios te salvó de esa chica, ahora te está devolviendo a ti mismo. Recuérdalo, eres valioso. A veces romper significa reconstruir desde el punto más fuerte. Y cuando algunas personas emergen de debajo de esos escombros, no solo caminan, vuela, como el cielo, como Gökberk. Muchas gracias por ver nuestro vídeo. Ver las dificultades que atravesó un jugador valioso como Gökberk Demirci y el apoyo sincero de sus fanáticos nos recuerda lo importante que es ser humano. No lo olvidemos, todos podemos cometer errores, todos podemos salir lastimados, pero lo importante es mantenernos firmes y continuar nuestro camino con amor. Si desea apoyar a Gökberk en este proceso, no olvide dejar sus comentarios a continuación. Todos deseamos que personas reales y sinceras como él obtengan el valor que merecen. Si quieres más contenido como este, no olvides suscribirte a mi canal y darle like al vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo, cuídense y manténganse siempre con amor.